Manifestaciones en prácticamente todas las capitales, particularmente en España, en Estados Unidos. Hoy, Día Internacional de la Mujer, manifestaciones que reclaman igualdad de género, que reclaman mayor inclusión social, igualdad de la participación y puestos y derechos. Aquí en México también, además de esas reivindicaciones, también, por supuesto, contra la violencia de género y contra el feminicidio. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, porque quizá como pocas veces o nunca antes habíamos tenido un marco regulatorio tan sólido y sin embargo siguen existiendo tantos déficits en todos estos aspectos. Vamos rápido a ver unos datos de contexto y arrancamos nuestro programa de hoy. El Día Internacional de la Mujer se conmemora en México con fuertes reclamos por la persistencia de la violencia de género y política hacia las mujeres, además de resistencia en los partidos políticos y otras esferas del poder público para fomentar su participación en la toma de decisiones. Alrededor del mundo se extienden llamados por una mayor igualdad e inclusión de las mujeres en puestos de decisión en todos los órdenes de la vida productiva, pero en el caso de América Latina y de México, la petición está teñida por los altos niveles de violencia política y sexual e incluso crímenes de odio como el feminicidio. A pesar de los avances institucionales y legales a favor de la equidad, persisten graves problemas como la violencia que apenas hace unos días cobró la vida de una activista feminista en Guerrero, María Luisa Ortiz Arenas. La agudización de esta problemática abre además fuertes cuestionamientos a la eficacia de las alertas de género que se adoptaron desde hace unos años en varios estados del país. Además, aunque el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral Federal han aprobado y ratificado respectivamente acuerdos para impulsar el acceso de la mujer a espacios de representatividad, los partidos han eludido cumplir con estos requisitos pese a que son el sector poblacional que más vota. Cambios institucionales y políticas públicas parecen no ser suficientes para asegurar una mayor equidad de género. ¿Por qué? La Comisión Nacional de Derechos Humanos considera necesario replantear el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres para que sea más eficaz en garantizar su seguridad. El ombudsman Luis Raúl González Pérez ha advertido que además de que se siguen representando feminicidios, los casos permanecen en la impunidad. Comentan que nunca habían contado con un marco normativo y una estructura institucional tan amplia como la actual para proteger a las mujeres y sus derechos. Sin embargo, las leyes no se aplican ni cumplen a cabalidad. El acceso efectivo a la justicia es limitado. Mónica Macice, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, reconoció que hay un déficit de representación de las mujeres en cargos que implican toma de decisiones como alcaldías, gubernaturas y la presidencia. A nivel nacional, ejemplificó que solo hay una gobernadora y solo el 15.6% de las alcaldías están ocupadas por mujeres. En la Cámara de Diputados, el 42.6% de las integrantes son mujeres y en el Senado, el 32.8%. A nivel local, las cámaras con más mujeres integrantes son las de Chiapas con 60%, Coahuila con 57% y Zacatecas con 53.3%, mientras que los congresos con menos mujeres son el de Morelos con 20%, Tlaxcala 28% y Puebla 29%. De acuerdo con un informe presentado por la FEPAD el año pasado, en los últimos años se han denunciado 156 casos de violencia política contra la mujer, de los cuales 92 fueron del 2015 y 60 del 2016. Bueno, Opiniones Encontradas, Día Internacional de la Mujer, manifestación ahí en Reforma y muchas otras manifestaciones alrededor del mundo. Diversas los reclamos, diversos los temas, diversas las causas. Cristina Gaitán, diputada del PRD, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Sé que vienes de la manifestación, dejaste allá a tu hija. Mi hija se quedó en la manifestación, ahí pues obviamente con cientos, con miles de mujeres reclamando la justicia, la libertad, el derecho a salir a las calles con seguridad, sin el riesgo de que nos maten, de que nos desaparezcan, de que en este país 8 mujeres amanezcan un día y al día siguiente ya no estén en sus casas. Brutal. 8 mujeres diarias. Dato brutal, y particularmente en tu giro, la política. El dato también que pongo sobre la mesa me parece fuerte. A pesar de los avances en la legislación, orden de que haya representación paritaria en los órganos de representación popular, una sola mujer gobernadora en este país, después de que había habido otros periodos donde había habido más, y solo 15% de mujeres en las presidencias municipales.
42% en el Congreso. 42% en el Congreso, que es la legislatura que más presencia de mujeres hemos tenido, es muy importante, pero también un tema obligado. La legislación obligó a los partidos a que eso se hiciera. Y ahora, pues bueno, ya en los congresos locales, en la participación en los municipios, sin duda 2018 es un momento crucial de la participación política de las mujeres, de hacer efectivo ese derecho a ser votadas, a participar, pero nos falta todavía estar presente en la toma de decisiones de manera mucho más directa. No tenemos de manera paritaria la presidencia de las comisiones en la Cámara de Diputados, no tenemos de manera paritaria los gabinetes. La toma de decisiones todavía sigue siendo un tema en el que las mujeres no logramos ejercer la participación al 100%. Ahorita le vamos a preguntar a Paco Moreno si hay resistencias de los partidos y resistencias de género, particularmente en el tema de los congresos, pero déjame rápido antes con Chacel Colorado Piña, de Amnistía Internacional. Otra de las demandas importantes, junto con el tema de la violencia política, desde luego es el abuso y los feminicidios. Ustedes han estado trabajando sobre este tema y lo que me preocupa, siguiendo sobre el tema de qué es lo que no está funcionando, porque tienes estados con alertas de género pues desde hace varios años, pero eso no ha llevado a una reducción de los crímenes de odio. Sin duda. Mira, el punto que planteas es muy importante. La violencia contra las mujeres hoy en día es generalizada. En el país, el 90% de las entidades federativas ha solicitado la alerta de violencia de género. Actualmente se ha activado en 2 estados y en 9 se encuentra en trámite. Solo en 7 no se ha considerado activar la alerta, pero sin embargo se desplegaron medidas de seguridad, justicia y prevención, ¿no? Un dato muy importante es ver que aún cuando esta política se ha ido implementando, como bien lo dices, la alerta de violencia de género hoy en día no ha demostrado ser una política pública eficaz, coordinada, en el ámbito federal, estatal y municipal sobre todo. Amnistía Internacional ha observado con mucha preocupación cómo en estos procesos de alerta de violencia de género nunca se involucra a las entidades municipales en la implementación de las acciones. Y eso es muy grave porque ahí precisamente es que está como uno de los puntos de arranque para la efectividad de las medidas, ¿no? Hoy en día se habla en promedio, digamos, la cifra más aproximada que tenemos es de 2.746 defunciones femeninas con presunción de homicidio, ¿no? Pero sin duda con presunción de homicidio, que es la cifra que se genera en el sector administrativo como más cercana para poder hablar de feminicidios. Y justo este año también es el primer año que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica las cifras y las estadísticas de las carpetas de investigación y por fin podemos tener una cifra de feminicidios que en otros momentos no se había logrado, digamos, con muchas falencias. Esta quizás la metodología de recopilación, pero es una primera aproximación al problema. Y se habla de 631, por ejemplo, de enero a diciembre del 2017 y 208 feminicidios en lo que va del año, en enero, ¿no? Entonces, yo 631 de enero a diciembre. De enero a diciembre del 2017. ¿No? Esas son las carpetas de investigación. 208 en lo que va del año. En estos 2 meses. En 2018, exacto. ¿Qué está fallando ahí? Sin duda hay un tema primero en el de la falta de medidas específicas para combatir la impunidad que hay en los casos de violencia. Nosotros consideramos que la impunidad, al final, cuando no es atacada, se vuelve un ciclo vicioso que provoca la repetición crónica y, sobre todo, manda un mensaje claro de que este tipo de actitudes son toleradas. Entonces, gran parte de esto es que, a la par, no se tienen los estados, por ejemplo, sentencias. Son muy pocos los estados que cuentan con sentencias por el delito de feminicidio. ¿Cuántos tienes? Por ejemplo, de estos 631, por ejemplo, en el Estado de México, que es el estado que liderea el tema de las sentencias por feminicidio, hay 88. Pero en la información que México presentó, por ejemplo, al Comité CEDAW el año pasado, no hay ninguna sentencia en cuanto a reparación del daño por feminicidio. Y eso es muy importante porque al final la implementación de la alerta de violencia de género tiene como objetivo detener la violencia feminicida, que pasa por aquellos casos en donde no se ha garantizado la justicia. Y una parte importante de la justicia no tan solo es que se procese a los responsables, sino también que se garantice la reparación al daño de las víctimas. 2 problemas sobre la mesa y tú traes una experiencia muy interesante, Paco, de conocimiento, sobre todo además digamos, las instituciones políticas locales, desde los municipios hasta los congresos estatales. A ver, ¿qué está pasando en los congresos estatales? Porque si tenemos 42% en el federal, en los estados debe ser incluso menor. Estamos viendo la cifra que acaba de poner la Cristina sobre la mesa, 15% solamente de mujeres en los municipios. Y en el caso particular de Morelos, una experiencia interesante respecto de la alerta de género. Primero, más que felicitarlas en el Día de la Mujer,
yo no hablaría de celebración. Yo hablaría Ni ella, sí. de una... Porque hoy empecé a ver, hay una serie de memes y esto que se felicitan. ¿Se felicitan de qué? ¿O para qué? Esto viene en base a una conmemoración que inicia por una lucha obrera que nada tiene que ver con este tipo de cosas. Muy trágico, muy lamentable, que nos lleva a poner alertas a nivel mundial. Pero yo quiero hablarles de la Constitución de México, porque desde su artículo primero, fracción cuarta y quinta, nos habla de la equidad y de la igualdad que debe de haber entre géneros, no solamente femenino y masculino, sino el reconocimiento a toda aquella diversidad. Morelos ahí también es pionero en la ley del matrimonio igualitario. ¿Qué siento que debe de faltar aquí? Que no haya una política de discriminación mutua. La mujer es más fuerte por naturaleza, madre naturaleza, son ustedes las únicas de darnos vida, de regenerar la propia especie. Y se les debe de apoyar al 350% y más. No debería de haber este tipo de eventos, ni tenerlos que solicitar. Pero, porque a ver, el pero género en la práctica, femenino de entrada, se tiene que respetar por el simple hecho de ser mujer. Pero el caso es que no está sucediendo y hay Y no tendríamos que resistencias déjame claras. ir a lo del partido político. Y no tendríamos que hablar de que fueran 50-50. Si puede ser el 100% de mujeres, que sea el 100% de mujeres. Y si tenemos que ir a doblegar a la ley, es una cuestión de cultura. Nosotros nos tenemos que asemejar a la gran lucha que ellas hacen, sin conceder absolutamente nada, porque ellas lo han ganado de inicio, porque ellas lo merecen, porque históricamente lo tienen que tener. No es ninguna concesión graciosa. En los estados... La realidad es otra. Vienes. La realidad es otra. Nosotros puede ser constitucionalmente que tengamos los mismos derechos, pero en cuestión laboral, en cuestión política, en salud, económica, no tenemos las mismas condiciones las mujeres que los hombres. Y eso, más allá de la lucha que se ha venido dando históricamente, decía Pepe, pues desde hace cuánto tendríamos que haber, estas luchas no se tendrían que estar dando si fuéramos una sociedad mucho más avanzada. El asunto es que no se dan. Y tenemos que salir a reclamar todavía que las mujeres no nos despidan porque nos embarazamos, que no nos despidan porque tenemos que cuidar a un hijo, y no porque no nos apoye a alguien, sino porque la otra parte no se hace responsable. No es un tema de apoyo. La paternidad y la maternidad son temas entre iguales. Sí es. Pero tradicionalmente hay una carga de quien tiene que cuidar a los hijos, quien tiene que cuidar a los enfermos, quien tiene que ir a las escuelas, somos las mujeres, porque ese es el rol que tradicionalmente tenemos. Afortunadamente, o sea, a ver, estas luchas... Es algo más sociológico que jurídico. Tenemos un doble discurso. Sí, claro. ¿No? Exacto. Un marco jurídico perfecto, pero una cultura y una realidad que no se acerca nada a esa equidad, esa justicia, esa libertad, a ese no nos maten porque somos mujeres. Eso no está pasando. Entonces es algo más sociológico que jurídico. Es algo más cultural, más tradicional, que no debe de ser, que jurídico. A ver, Sistémico. pero ¿es un asunto de cultura o es un asunto de acceso, por ejemplo, a la justicia? Nunca habíamos tenido tantas leyes y políticas públicas en favor de la inclusión, de la igualdad de género, y sin embargo, nunca habíamos tenido también problemas tan visibles como, por ejemplo, la violencia de género, que en sus grados máximos llega al feminicidio, o, decía Cristina, pues poca o falta, no sé exactamente cuál es el calificativo, porque el calificativo mide, de inclusión en tomas de decisiones y en la representación política. ¿Cuál es el tema, Cristina? ¿Es un asunto cultural? ¿Es un asunto de acceso a la justicia? Es una suma. Por ejemplo, Chacel hablaba pues, básicamente de impunidad en el caso de los feminicidios. Es un tema de acceso a la justicia. Es la suma de muchas cosas. Ajá. Nosotros hemos estado preocupadas por legislar,
desde los gobiernos implementar políticas públicas, pero ustedes recordarán recientemente en las redes sociales decían, yo no denuncio porque no me van a creer, porque van a decir, ¿cómo puede ser que tu esposo te viole? Si es tu esposo. ¿Cómo puede ser que tu novio te moleste que te dé un jalón? Pues es tu novio. Pareciera que hay una permisibilidad de muchas cosas y entonces se naturaliza él. Es que así era, a mi hija así me tocó, a tu abuelita así le tocó, entonces tú tienes que aguantar que esto pase. Estamos rompiendo ya esa barrera de que las mujeres podamos denunciar. Primero, que reconozcamos, que creo que es un avance muy importante, que sí hemos sido víctimas de violencia. Porque también el ser víctima de violencia es algo que pareciera que vergüenza, que es estigmatizado, claro. Porque yo no voy a decir que a mí me agredieron, yo no voy a decir que me maltratan, yo no voy a decir que dependo económicamente o me restringen económicamente, porque entonces, ¿qué van a pensar u opinar de mí? Nosotras cuando llegamos a la política y hacemos desde la política también trabajo con mujeres, nos encontramos, me tocó a mí trabajar con mucha capacitación en mujeres donde tenían que pedir permiso para acudir a los cursos que nosotros dábamos. O llegaban a los cursos y llegaban a los cursos con el esposo. Y nos decían qué cosas querían que dijéramos y qué cosas no querían que dijéramos. O el argumento era, se tiene que quedar a cuidar a los hijos. No puede participar en la política porque no puede ser candidata, porque tiene hijos y entonces no puede hacerlo. O lo que decías en el intermedio. O, claro. Por ejemplo, en el plano electoral, no hay mujeres. 80% de mujeres van a las casillas. El argumento es ese, es que no hay mujeres, los partidos no tenemos mujeres. Pero regreso al ejemplo que les comentaba en el corte. Cuando hay que hacer brigadas, cuando hay que promover el voto, cuando hay que cuidar las casillas, el 80% de quienes acuden somos mujeres. Pero cuando hay que elegir candidatos, hay que elegir representación, entonces no, porque ya ocupa más tiempo, porque ya no tengo con quién dejar a los hijos y entonces viene una triple jornada, a veces la jornada laboral, a veces la jornada de la casa y la jornada política. Entonces termina siendo un juego muy difícil para nosotras hacer política. Hacer política en México para las mujeres es muy complicado y le aunamos a que hacer política a las mujeres, a quienes ya entramos a esto, hemos tenido recientemente asesinatos de mujeres políticas. Sí, bueno, ahí está por supuesto, el reciente en Guerrero. Así es. Pone sobre la mesa, Cristina, dos cosas que generalmente son un binomio difícil de remover, y es denuncia e impunidad. O sea, no denuncio porque no veo consecuencias, pero si no hay consecuencias, entonces pues la impunidad se mantiene. ¿Qué de este binomio es el que está permeando y está, digamos, inhibiendo las propias políticas públicas y la acción de las instituciones, desde tu punto de vista, en lo que respecta a la violencia hacia las mujeres? Yo considero que van unidos, ¿no? No puedes pensar uno sin el otro, porque desde luego que se ha generado, incluso la ENVIPE lo señalaba, o sea, si se ha señalado esto de que la gente no denuncia es porque sabe que ir es perder el tiempo, que ir no te van a tomar en cuenta. Ir siendo mujer también te pone una carga extra de cuestionar, ¿no?, la calidad de la víctima, ¿no?, la vida personal de la víctima, y eso lo hemos visto muchas veces en casos de tortura sexual, por ejemplo, o en casos de desaparición forzada, ¿no?, en donde las madres acuden a denunciar los casos y siempre la respuesta es, se fue con el novio, ¿no?, o una serie de estereotipos. Yo creo que aquí gran parte del problema es, por un lado, los estereotipos que están históricamente arraigados, ciertamente, por otro lado es la falta de acceso a la justicia, y también que eso deriva de una política de simulación del Estado mexicano, ¿no?, en la protección de derechos de las mujeres, y particularmente, digamos, desde Amnistía Internacional hemos documentado que al marco de la guerra contra el crimen organizado ha habido un aumento. Sí, yo creo que sí hay una parte de simulación. ¿En qué sentido? En el sentido de, porque existen marcos está la ley, pero no se aplica, pero nunca se cumple, ¿no? Okay. Pero que es un tema que puedes ver incluso en muchos otros temas. O sea, no solo afecta a mujeres, sino a pueblos indígenas, a personas migrantes, en donde tenemos este afán de crear instituciones, de crear reglamentos y de crear protocolos para todo, pero que no van acompañados de mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? O que no van acompañados de capacitación
comprobable a funcionarios públicos, porque también somos expertos para hacer mucha capacitación a funcionarios públicos, pero nunca garantizar que realmente esté siendo efectivo, que está teniendo un impacto en cómo realizan su labor. Entonces yo creo que esa parte del binomio son como dos elementos inseparables, pero que México tiene como todo en la mesa para poder también quebrar esa parte de la impunidad, y eso pasa por tomar a los primeros responsables de esto. Y yo creo que manda un mensaje muy importante, por ejemplo, que aquellos casos de violencia contra las mujeres perpetrados por agentes estatales, como caso Atenco, como el caso Campo Algodonero, como otros casos, ¿no?, en donde se han identificado estas violaciones, no han sido sancionados, y eso manda un mensaje muy importante para todo el país. Es un mensaje de permisividad, un poco lo que decía Cristina, finalmente. Te está tocando responder o que te caigan todos los reclamos de la mesa, pero, a ver, el más fuerte me parece es, a ver, pareciera que tenemos un lenguaje en la política políticamente correcto, pero en la práctica insuficiente para abrir, por ejemplo, la toma de posesión y sobre todo simulación del Estado mexicano. ¿Está simulando el Estado mexicano? Mi muy humilde opinión es que la violencia de género existe desde el inicio de las civilizaciones. Somos las civilizaciones las que no lo hemos sabido remontar. También hay violencia contra los hombres. También, si existe el término feminicidio, ¿cuál es el término que vamos a utilizar para este oprobioso estado de inseguridad que vivimos? Quisiera leer algo de Karl Marx, muy sencillo. Se han formado distintos grupos de distintos colores que se acusan mutuamente de haber llevado la política de un lado a otro y terminar en el lodo, de haber traicionado, y de otros pecados mortales. Naturalmente surge una frustración y sigue otra, y las recriminaciones se acumulan, y el resultado final es el enfrentamiento, primero verbal, después entre género, y acaba en lo físico. ¿A dónde quiero llegar con esto? Ya como sociedad debemos de meternos en un avance sociológico, sobre todo con las nuevas generaciones, y que participamos todos de manera igual, como bien lo dices, Celia, sin simulaciones, sin paradigmas políticos, sin grandes aventuras filosóficas, de naturaleza, sin acumulaciones de enfrentamientos. Vamos para adelante. ¿Qué podemos hacer quienes legislamos? ¿Qué podemos hacer quienes estamos en la academia? ¿Qué podemos hacer quienes tenemos la obligación de educar a nuestras hijas y a nuestros hijos? Desde donde no debe de partir una diferenciación. La educación debe de ser en equidad y en igualdad de género, desde las labores domésticas. Bueno, es que ahí justo está la discusión. La discusión es el cómo. Los cómo no han estado, no, son los que nos tienen preocupados. Cómo avanzar. No solamente la voluntad, sino el cómo visibilizando qué es lo que está sucediendo. Día Internacional de la Mujer, y como viene sucediendo en los últimos años, una de las palabras claves, la decía Cristina hace rato antes de irnos al corte, es visibilizar la problemática, identificarla, conocerla, reconocerla para poder actuar sobre ella. No es nuevo, Cristina, pero, no es nuevo. pero sigue habiendo ahí rezagos. Yo pondré el ejemplo de hoy. Decían, no felicitar, sí felicitar, ¿por qué felicitar? Muchas de nosotras, sin ponernos de acuerdo como tal, hemos emprendido campañas de decir no nos feliciten. Las mujeres, que eso sigue sucediendo y que tenemos que seguir fuertes para que no suceda. Cuando una recibe menos felicitaciones ese día y entonces entienden más las razones de por qué no hacerlo, qué estamos buscando, qué estamos luchando, entonces estamos ganando una batalla importante. No es el día que queremos que nos regalen flores, que nos digan que somos la muestra de la creación más maravillosa y encantadoras y fuertes. Y queremos que se respeten nuestros derechos, que no se les olvide que ahí estamos, que estamos buscando y que estamos peleando porque más mujeres tengan acceso a la salud, a la justicia, a la política, a participar, a ser libres, porque no queremos que sigan matando mujeres. De eso se trata, visibilizar. Y lo estamos logrando no solamente el 8 de marzo, sino todos los días, cuando fue el tema de Mara, cuando el tema de Lesbi,
nos aglutinamos. Afortunadamente como mujeres estamos pudiendo organizarnos sin llamarnos, solamente por la búsqueda de esa justicia de una de nosotras. Decimos nosotras, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Ahora fíjate, visibilizar, dices, visibilizar las distintas problemáticas, y a mí, de veras, nos llama la atención la brecha de las problemáticas, mientras en otros países quizá la discusión es, por ejemplo, matrícula. Desde la matrícula hasta la campaña, por ejemplo, del Me Too sobre el tema del acoso. En América Latina, y no me estoy quedando en México, es un problema de América Latina, tenemos, digamos, una quizá, o corrígeme tú, una agudización del problema de la violencia mortal. Yo creo que sí, América Latina es una de las regiones, digamos, que hemos visto constantemente el aumento en la violencia de género. Yo creo que responde a muchos factores. Un epígono de la violencia general, o digamos, estos mensajes de impunidad. Pues yo creo que el primer factor, como bien lo decía Cristina al inicio, tiene que ver sí con los estereotipos y digamos causas históricamente arraigadas en las sociedades, ¿no? De cómo fueron criadas hombres y mujeres. Pero también es cierto que después el establecimiento de algunos marcos normativos, no sé, y quiero recordar algunos países como Chile, El Salvador, donde hay marcos restrictivos que limitan las libertades de las mujeres, como el derecho a decidir, ¿no? Estableciendo reglamentaciones muy restrictivas. Eso también ha hecho ha puesto a las mujeres en grave peligro, ¿no? Por ejemplo, aquellas legislaciones que tienen que ver con la interrupción legal del embarazo, ¿no? Que no lo permiten en determinadas circunstancias. Eso ha hecho que se aumenten las cifras, por ejemplo, de muertes de mujeres, ¿no? Por practicarlos en zonas clandestinas. Entonces, yo creo que al final la región está enfrentando de manera muy amplia el tema de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, hay muchas causas que confluyen en esto. A ver, podríamos decir, voy hacia la recta final del programa, en la medida en que haya más restricciones a los derechos amplios de todos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la participación, etcétera, la vulnerabilidad, el respeto, quizás hasta te podría decir, el respeto es menor. Y a lo mejor ahí hay un parte del quid del asunto. No sé si coincidas o difieras, Paco. Dijiste una gran palabra, es el epígono de las civilizaciones. Coincido con una frase de Vladimir Putin. Los años más que experiencia nos van dando criterio. Hoy, los años de experiencia de las civilizaciones es homogeneizar la absoluta igualdad entre los Pero a ver, géneros. ¿estarías de acuerdo que mientras menos se reconozca el derecho, por ejemplo, a decidir sobre el propio cuerpo? Absolutamente. Si tenemos que ser esos pragmáticos y vanguardistas. se recortan, ¿la vulnerabilidad es mayor? Por eso en Morelos se legisló a favor del matrimonio igualitario, por eso en Morelos se reconocen absolutamente a todos los géneros, porque siendo la partida de una nueva etapa en la civilización, por cierto en México, en estas elecciones va a ser crucial ese tema. Debemos de ser pragmáticos, debemos de ser vanguardistas y debemos de oxigenar esto. Me voy, Cristina. Es un tema, menos derechos, más vulnerabilidad. Es más vulnerable, pero también nosotras mismas tenemos que tejer esta red de seguridad. Si el Estado no nos da esa seguridad, si el Estado no nos da esa confianza para denunciar, nosotros la tenemos que hacer. Y se ha podido hacer a través de organizaciones de la sociedad civil. Pero también es muy importante que las mujeres sepamos que podemos denunciar, que debemos denunciar, que a veces decir basta nos puede salvar a nosotras, pero denunciar puede salvar a miles de mujeres. Ya está, me voy. Se me acabó el tiempo. Fue un placer haberte tenido. Gracias. Chacel Colorado Piña de Amnistía Internacional. Muchas gracias, Cristina Gaitán, diputada del PRD. Gracias. Muchas gracias, Paco Moreno. Las órdenes. Académico, investigador, catedrático de la UNAM. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros, pero sobre todo a usted por haber estado en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí.